GH Master Broker presenta Break Inmobiliario con Gerardo Herrera. Hablemos de inversión. Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina del Break Inmobiliario en un episodio más, episodio número 38. Y el título se llama Yucatán se invade de casas de lujo. O sea, la realidad es que ese es un tema muy amplio y tenemos a un invitado que para mí es la persona indicada para este tema, ya que yo he visto la evolución y hoy es para mí el ingeniero de moda para las casas de ultralujo, el ingeniero Carlos Bolio. Charlie, ¿cómo estás? Demasiados halagos. Muy bien, hermano. ¿Cómo estás tú? No se puede menos. Cuando las cosas son de verdad y sale y fluye. Yo volteo a ver en lo que viene siendo en cierto sector socioeconómico de la sociedad yucateca y no hay quien no menciona al ingeniero Carlos Bolio para construir este tipo de vivienda. ¿Cómo te sientes al decirte esto, Charlie? No sé si llegas a ese grado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que nos apasiona mucho lo que hacemos. Y vivimos en una mejora, o sea, pensando continuamente en cómo hacerlo mejor cada vez, ¿no? Cómo dar la mejor calidad, cómo dar los mejores acabados, cómo dar los mejores terminados, ¿sí? Es algo constante que yo lo traigo y se va transmitiendo al equipo, ¿no? La verdad, Charlie, que como todo en la vida, esto creo que no llega gratis, ¿no? O sea, he visto tu evolución de cómo aprendiste a hacer ciertas, pues, no solo viviendas, tú te echaste automotrices, showrooms, edificios, y hoy estás permeando todo esto en tu equipo, pero también en tus obras, toda tu experiencia, ¿no? Es correcto. Ha sido un largo andar de 20 años en que hemos estado en muchos sectores de la construcción. Yo llegué a sentir inclusive que no me gustaba construir. No me gustaba lo que hacían. No me gustaba lo que construían, sí. Hasta que se dio que nos pusimos en una casa de lujo y empecé a ver la construcción desde otro punto de vista, ¿no? Yo fui socio de arquitecto durante 10 años. Okay. Y durante esos 10 años, mi socio tenía una gran habilidad para el detalle fino, ¿no? Hacía unos croquis a mano de cómo se llama, de cómo iba cada pequeño espacio, ¿no? Criterios que fui adquiriendo, ¿no? Y que hoy se lo agradezco y los utilizo constantemente, ¿no? A fijarte en esos pequeños detalles, en esas esquinas, en cómo da la vuelta el material, muchas cosas que los arquitectos no es que no quieran, no es posible generar tanto nivel de detalle en los planos, ¿no? Entonces, tenemos ya criterios que ya conocemos para hacer ese tipo de detalle fino que le llamamos, ¿no? Es que a eso iba con la experiencia. Un poquito, casi siempre comento lo que platicamos atrás de cámaras y todo en el programa y estábamos platicando de eso, ¿no? Del detalle fino. Yo creo que los criterios de construcción que tú estás mencionando, yo creo que para partir en este programa, ¿qué es una casa de lujo para el ingeniero Carlos Bolio? Bueno, ¿cuántos metros de construcción, de terreno, en dónde? ¿Qué características? Es que una casa de lujo puede ser desde un pequeño espacio, puede ser inclusive un loft, puede ser el tema es la calidad de los acabados, la calidad de los terminados, ¿sí? Y no, cuando hablamos de lujo, no necesariamente estamos hablando de materiales importados, ¿no? Hoy por hoy, o sea, de lujo extremo, ¿sí? Hoy por hoy me gusta a mí mucho trabajar. Los arquitectos que aquí tenemos son maravillosos, ¿no? Tenemos una escuela de arquitectura de las mejores del país localmente, y resuelven con muchos materiales nacionales y locales, que no quiere decir lujo que tengamos como te digo, ¿no? Mármoles traídos de Italia, necesariamente, ¿no? Los podemos incluir, pero lo más importante es la solución espacial y el detalle fino de los acabados, ¿no? Qué asombroso cómo lo acabas de decir, porque sí, es verdad, porque cada esquina tiene en una casa habitación, tiene su detalle, ¿no? Y no es lo mismo si nos vamos a detalles como
pisos de mármol, el colocado, porque casi todas estas viviendas se llevan ese tipo de características, el zócalo a ras de acabado. Son pequeños detalles que pudiéramos hablar y estas características y estos criterios de construcción que tú mencionas. Para mí una casa de lujo, yo creo que como tú bien dices, puede ser un townhouse de 120 metros cuadrados, pero te puede llegar a costar 20 mil pesos el metro de construcción. Más. Sí, exacto. A eso me refiero. Más que eso. Sí, porque pues si nos vamos a una vivienda económica, hoy ronda de vivienda social, 8 mil, 10 mil pesos el metro. Más o menos. Y tú, oye, Gerardo, ¿de dónde sacas que puede llegar a costar el doble? No el doble, puede costar el triple, como tú bien dices. Porque no es lo mismo hacer un muro liso de pasta o de yeso y que no le coloques el acabado. Pero si ese muro lleva el acabado, lleva la piedra, ¿no? Yo defino el lujo más que en lo que es cómo lo aplicaste, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a ver muchas casas que tienen yeso en el interior, ¿no? Y si yo aplico el yeso directo a muro, pues bueno, sí puedo tener un buen resultado. Pero, por ejemplo, nosotros en casas de alto nivel no ponemos el yeso acabado, el yeso directo a muro de block, ¿no? Sino que nosotros ponemos Rich en parche, plomamos perfectamente y con maestras todas las esquinas, y entonces ya la capa de yeso es simplemente unas 3 líneas y ya te quedan acabados perfectamente lisos. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? En esa mano de obra artesanal, ¿sí? De que te va a quedar diferente la apariencia, ¿no? Tú vas a ver un muro en una casa comercial, pues con una calidad aceptable. Del 0 al 10, un 7, un 8. Un 7, un 8, ¿no? Pero si vas a buscar la excelencia. Tiene que ser un 10. Tiene que ser un 10, de que si tienes una luz rasante, o sea, no vas a ver bolas, no vas a ver... Exacto. La famosa... La prueba es las 12 del día, ¿no? Tú pasas por una casa en un fraccionamiento y empiezas a ver los muros exteriores, ¿no? Entonces... Las burbujitas, ¿verdad, Charlie? Es la celulitis, o sea, exacto. Es un acabado colocado a mano, ¿no? Entonces, pero hay técnicas para aplicarlo, para disminuir al máximo, no los puedes totalmente eliminar, pero disminuir al máximo la presencia de este tipo de cosas, ¿no? Que en todas tus líneas utilices tubulares para que te queden perfectamente verticales, con plomo en mano. O sea, algo que yo le hago a mi gente, y en mis redes sociales puedes ver que aparece que lo hago, ¿no? Llego con mi nivel de mano y sin avisar, ¡pam!, se los pego en una pared, ¿no? Y se los pongo vertical, se los pongo horizontal, se los pongo en diagonal. O sea, en todos los sentidos, y el plomo tiene que estar allá, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que al final, cuando tú pongas tu acabado final, tenga una apariencia distinta y súper plana, ¿no? ¿Sí? Que sí. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, es cara. No es que sea caro, es una palabra que se utiliza mucho para muchas cosas, ¿no? Pero no es que sea caro, es que eso vale. Eso vale que te lo dejen con esa calidad, ¿no? Claro. Porque si buscáramos que quedara con esa calidad en todas las casas, pues muchas veces no te van a pagar esa supervisión, ¿no? Tiene que ser un cliente que le dé valor. Sí, supervisión y aplicación. Que le dé valor. O sea, yo creo que todos le damos valor a las cosas buenas, ¿no? Si yo vengo y te digo, te vendo, y bueno, no sé si hablar de marcas, ¿no? Pero sí, por favor. Automóviles, libre, ¿no? O sea, te vendo un Jetta o te vendo o te vendo el Audi RS o no sé qué sea el modelo, ¿no? ¿Ok? Obviamente va a tener mejores acabados, mejores pieles, mejores el RS que el Jetta, ¿no? Pero el Jetta no es un mal auto. Claro. Pero ¿qué es lo que estás buscando? Claro. ¿Qué es lo que quieres? Claro, y de ahí te puedes ir al Polo, ¿no? O sea, que también tampoco es un mal coche, pero pues todavía es menor. Exactamente. Entonces, si tú quieres, la calidad no tiene que estar peleada con el precio. Se dice mucho esto, ¿no? Uh-huh. Pero para obtener alta calidad, la eficiencia del trabajador baja. La selección de los materiales y las marcas tiene que ser la adecuada, ¿no? Si yo te voy a garantizar que no vas a tener problemas de humedad en tus muros, yo tengo que previamente ponerle una cantidad de materiales y procesos constructivos previos para que yo sepa que ese producto no va a mostrar humedad, pues espero que nunca, ¿no? Pero no debe demostrar la humedad, ¿no? Pero entonces me tienes que pagar
o te tengo que cobrar todos esos procesos y capas de protección para que ese muro no tenga humedad. ¿Sí? Que son cosas que no ves. Sí, claro. Y no es que el Jetta no se vaya a humedecer, a eso voy. No. Pero es muchísimo más seguro pagar esa sobreprotección o sobre supervisión. Pero vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de seguridad. Claro. ¿Okay? Vamos a ponerlo en seguridad. ¿Ok? El Jetta va a tener una cantidad de bolsas de aire. O sea, accidéntate en el Jetta y accidéntate en el Audi. En el Audi R, no sé qué, cuántas cuestiones. Que tiene no sé cuántas bolsas de aire y tiene. O sea, la probabilidad. La probabilidad de que te suceda. Eso también es la diferencia, ¿no? Sí. Oye, Charlie, y como para que la gente más o menos dimensione, ¿cuál es la casa de mayor metros de construcción que has construido hoy en día? Bueno, la de mayor metros, estamos hablando de una casa que hicimos en Cancún, que firmamos un contrato de confidencialidad hace unos años. Si no me equivoco, era como de 2.500 metros cuadrados. De construcción. En 4 niveles, sí. ¡Wow! ¿Y de terreno? Solamente la casa de visitas, porque era una casa, no era un cuarto de visitas. Estabas hablando de 300 metros cuadrados de construcción para los invitados. O sea, una casa. Sí. Oye, ¿y de terreno cuántos tenía? No recuerdo en este momento, el terreno no era tan grande porque era una casa de 4 niveles Sí. en primera línea de playa en Cancún. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Wow, impresionante. Eso nunca lo había visto, ¿no? Los baños, había un baño que tenía venecianos incrustados con oro. ¡Wow! Sí. O sea, te estás hablando de que una casa ya de precio construcción entre 60 y 70 millones de pesos. O sea... Bueno, la ejecutamos hace 12, 13 años y en aquel momento solamente la obra civil estaba como en 30,000 pesos el metro cuadrado en aquel momento. Ahí está, ese es el resultado. Sí, en aquel momento. Wow, qué datos. Ya tenemos datos para llamar la atención de de la audiencia, ¿no? La verdad es que es eso, ¿no? Y luego dices, ¿es caro o es barato? Pues es relativo. Depende de qué le quieras poner, ¿no? Exacto, es relativo. Porque en una casa de unos acabados tipo builder, por favor que sigan a Builder, que lo que viene siendo en las redes sociales, está en el Instagram, en el Facebook. Ahí yo soy fan porque da Charlie le digo Charlie porque hay una amistad, ¿no? El ingeniero Carlos Boya da muchos tips gratuitos de cómo lo de los plomados de los muros, lo de los pegados de los pisos, que es cultura general. Ahí el secreto es no solo la supervisión, sino la aplicación de lo que él sabe, ¿no? Que creo que es un poquito, ¿no? Del secreto de Builder. Es un poquito de los años, ¿no? De que hemos ido aprendiendo y a final de cuentas hemos ido aprendiendo cometiendo errores, ¿no? Cometiendo muchísimos errores. No naciste sabiendo todo. O sea, los jóvenes pues tienen mucho que aportar definitivamente, pero pues los años también tienen que contar porque ya cometimos muchos errores, ¿no? Entonces ese aprendizaje también tiene un valor, ¿no? Costo. Y tiene un costo, definitivamente. No, definitivamente. ¿No? Y fíjate, retomando un poquito de los costos de las casas, hoy en día, no sé si, pues obviamente es tu especialidad. Creo que te estás especializando eso hace 5 años para acá, ¿no? O sea, tenemos muchos años haciéndolo, pero más o menos unos 6 años, ¿no? De que estamos haciendo ya, o sea, lo que más nos gusta hacer es construcción residencial. De lujo. Y efectivamente, ¿no? De lujo. ¿Qué mejor termómetro, Charlie, que tú nos digas en base a estos 6 o 7 años ya construyendo en este nivel? ¿Cómo ha ido evolucionando lo que vienen siendo los costos en este tipo de vivienda? Durísimo. Precisamente hoy, sabía que venía, estaba yo pensando en eso, ¿no? Voy a hablar de mis definiciones, o sea, cómo lo veo yo, ¿no? El nivel residencial, ¿ok? Que así le llamo yo, hoy por hoy arranca más o menos en los 15,000 pesos el metro cuadrado. Exactamente. Que probablemente ahorita en enero esto ya haya variado un poco, ¿no? Claro. Si yo me voy al 2016, 2017, hablábamos de números entre los 8 y los 10,000 pesos el metro cuadrado. Sí, probablemente los 8, ¿no? Y ha dado brincos muy importantes. En la arquitectura local se da mucho el uso de estructura metálica, ¿no? Como una solución arquitectónica más que estructural, ¿no? De fachadas.
Y la evolución de precios prepandemia a valores actuales se fue al doble. Una locura. Es una locura. Una locura. Sí, o sea, ya. Inclusive en los nuevos proyectos se ha estado evaluando ya la solución de la estufa metálica, que arquitectónicamente se ve muy bonita la combinación, pero pues quizás hacer un equilibrio entre la presencia de esos elementos, pues para ser un poquito más amigable con la cartera de los clientes. Sí, porque ¿no? se fue a las nubes el costo del acero, ¿no? Se fue a las nubes el costo del acero. O sea, tú estás hablando de las vigas T, ¿no? En las vigas, las IPRs, sí. Wow. Es una locura. Que para que la gente lo ubique, eso es normalmente los arquitectos lo ponen en las cocheras. Y en las fachadas y en terrazas se utiliza mucho, en exacto. terrazas, pero inclusive en las casas de alta gama, yo le llamo ya residencial alta gama, ¿no? O sea, el nivel residencial, te dije, empieza en los 15,000 pesos de metro cuadrado, más o menos, ¿no? Pero residencial alta gama, probablemente ya estemos hablando de números arriba de los 20,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? O cercano a los 20,000 pesos el metro cuadrado. Que pues esto pues ya tiene elementos más, pues más de lujo, ¿no? Claro. O mejores o más acabados, ¿no? Es eso. Es eso, ¿no? Por ejemplo, en una casa quizás yo le llamo lujo comercial. El lujo comercial son las casas que conocemos, que hago yo como inversiones para venta, ¿no? Claro. Tienen más o menos las mismas características. Tienen piedra, pero tienen elementos de piedra. En cambio, cuando tú ya hablas en una casa residencial alta gama, ya tienes elementos, fachadas, muros completos, interiores, o sea, muchísimos metros cuadrados decorados con piedra, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo lo estoy viendo, no? O sea, tú estás transmitiendo en una casa de alto lujo que yo realizo para vender, le coloco los elementos en la fachada, en la terraza trasera, pero ya en alta gama hay gente que en su closet vestidor le mete piedra en el interior. No hay límites. No hay límites. No hay límites. Ves cascadas en donde no debe haber cascadas. Lo que sea, ¿no? O sea, recientemente estamos haciendo una casa que tiene pues probablemente unos 80 metros cuadrados de un jardín privado, ¿no? En segunda planta, precisamente, pues para disfrute de la gente, ¿no? O sea, no hay límites, nunca se me hubiera ocurrido. Jardín interior de 80 metros. O sea, que salga yo de mi baño y salga yo a un jardín gigantesco con plantas y con sistema de riego y con un jacuzzi con colores y bueno, no hay límite. Fíjate que en una de las casas que me tocó vender en mi etapa de asesor inmobiliario hace 8 años o más, ahorita estábamos recapitulando un poquito eso, ya llevamos casi 23 años en esto. Y me tocó una vez que estaba recorriendo en una privada que está por ahí por la isla, que tú conoces muy bien, que la parte de la recámara medía unos 60 metros, que para la gente lo dimensione, una casa de interés social mide eso entre 40 y 70 metros, la recámara principal. Entrabas a la recámara y tenías esa tina al aire libre con jardín interior, deck de madera, preciosa, y tú dices, wow, esto pensé que estaba en los hoteles de la Riviera, pero eso está en Yucatán, está en Mérida. No, hay unas casas bellísimas, como te repetía yo, nos hemos topado con proyectos espectaculares. Tenemos una escuela de arquitectura de primera categoría localmente. Sí, y particulares. ¿No? Y por ejemplo, la escuela del gobierno aquí, que es una de las mejores del país, que es la UADY, la Facultad de Arquitectura de la UADY es buenísima. Sí. Y la Marista también es muy buena. Y la Mayap es muy buena. Tenemos, y hay otras universidades con un alto nivel de arquitectura local, ¿no? Ok. Que es otra cosa también muy importante, si nos están escuchando y haciéndole promoción. Me he topado con proyectos de fuera y sin hablar mal de la gente, pero tenemos uno de los climas más complicados del mundo localmente, ¿no? Por la humedad. Por el tema de humedad, tenemos nuestra solución estructural, nuestro suelo, ¿sí? Que estamos sobre una roca caliza. Está fuera de cualquier de las tablas de diseño, ¿no? Es importante que consumamos arquitectos locales que sepan de la dirección, de cómo ubicar una planta para que no te afecte la temperatura o te afecte lo menos posible, que puedas disfrutar tu terraza, ¿sí? Que tu solución estructural vaya adecuado al suelo que tenemos acá, ¿no? De repente nos topamos con soluciones estructurales muy caras
porque están diseñados para sismo y aquí se diseña no para sismo, se diseña para vientos por el tema de huracanes, ¿no? Es correcto. Es otro tipo de giro. Es otro tipo de... En más de una ocasión me he topado con proyectos que vienen de despachos de ingeniería prestigiosísimos y que lo son, o sea... No lo dejan de ser. No, pero claro, sí lo conocen la tierra de claro, Yucatán. pero exactamente, o sea, y de repente podemos tener mayores ahorros con despachos de ingeniería locales que ya tienen el conocimiento del manejo del suelo, ¿no? Y de la construcción aquí. Esto que estás mencionando es algo muy real. Yo he visto casas que ha diseñado Raúl, mi hermanito, Sí, que nos diseña sí, el taller de arquitectura de RAE, en el Yucatán Country Club. Y entras al Yucatán Country Club y él diseña su tipo de modelo. Ya ves que cada arquitecto tiene como Sí, que su tiene estilo, su ¿no? sello. Y he visto casas que luego le meten fachadas de mármol negro. O sea, es imposible que un mármol negro acá en Yucatán, en luz a 42 grados centígrados, con el sol y la humedad dando de plomo, con visión poniente, vaya a resistir, no te digo 10 años, 2 años. Se va a caer la piedra. Y yo soy enemigo de las fachadas con mármoles oscuros. Exacto. O sea, y lo aprendí colocando una fachada como 5 veces hasta que y le metimos los epóxicos, o sea, todo lo que había que meterle y se nos movían y se nos caían las piezas. Es verdad. Hasta que cambiamos de materia. No, es que no aguanta. No aguanta. No aguanta, es imposible. No No, aguanta. pues, es como construir un iglú en Yucatán. Se va a deshacer. Es Sí, lógico. No aguanta. Y otro tema que es un tema que está padrísimo y tú lo conoces bastante bien porque has construido cosas muy interesantes, es el tema de la playa. El agarrar tu coche, en estar en la zona City Center, que más o menos ahí, por ahí vivimos, y te manejas 20 o 30 minutos, estás en la playa. Es Charlie, correcto. las casas que se están haciendo en la playa hoy en día. Bueno, No es una grosería. La playa, hoy por hoy, y sobre todo la zona de Progreso a Telchac, que es la más conocida, Kilómetro 30. ya no es lujo, ya es lujo extremo. Brutal. Lujo extremo. Sí, ya el metro lineal de frente a playa ya es una locura. Y sigue siendo una buena inversión. Y se están haciendo unas cosas espectaculares en la playa. La verdad, sí, a mí me da mucho gusto ver la evolución de mi ciudad. Tenemos una historia de arquitectura. Yo soy ingeniero civil, pero le tengo mucho respeto a los arquitectos porque de ellos surgen las ideas y yo se las realizo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y hay una escuela de arquitectura que data de muchos años atrás, la Colonia México, de primer nivel y de primera categoría, ¿no? Sí, porque hoy en día, como tú bien dices, se están yendo más a la vivienda vertical, ¿no? En lo que Sí. viene siendo en la playa. Porque por lo que ya cuesta, te cuesta $1,200,000 el metro lineal, el terreno. Entonces quieren meter en un terreno de 50, 100 metros, quieren meter 80 departamentos, ¿no? Hay que densificar porque si no ya no es costeable. Pero también es un tema, ya la línea costera de playa, el yucateco de mis padres, todos querían su terreno, ¿no? Y tenían al menos sus 10, 15 metros de frente playa. Y pues eso nos mandó a, pues hasta Telchac o ya más. O sea, Sí, claro. Empezó con Progreso, si te acuerdas. Sí. Y luego Guaymitún. Y ya la gente compraba en San Bruno, Y San lo- Benito. Y lo mismo sucede también en Mérida. O sea, yo creo que, pues hoy por hoy, las casas de lujo principalmente se venden en privadas, ¿no? Es correcto. Se venden en privadas en donde ya los terrenos, pues rondan el lote promedio más o menos los 500, 600 metros cuadrados, ¿no? Y en un lote de 500, 600 metros cuadrados sacas una casa más o menos de unos 500 metros cuadrados de construcción de primera categoría. Es Ya correcto. no estás pensando, que hay gente que todavía lo hace y todavía lo puede, pero ya no estás pensando en tener ese terrenote tan grande para que jueguen tus hijos, para que jueguen, porque ya la privada tiene las amenidades adecuadas y vives en un club. Es correcto. Entonces, ya no tienes el espacio para hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque tienes un salón de eventos al cual tienes acceso, donde ya no tienes que ensuciar tu casa, sino que acudes al salón de eventos, tienes tu evento ahí y caminando te regresas a tu casa, ¿no? Y yo creo que la tendencia cada vez va a ser más de esto, ¿no? Sí.
A nosotros que nos encanta en este programa, Charlie, echarle números a las cosas, porque pues eso les sirve mucho de instrumento de decisión a la hora de decidir a los clientes, ¿no? La misma casa que acabas de comentar, por eso ya no dan, y cuando dicen, no están muy caras, pues échale pluma. 500 metros de construcción, una casa de lujo. Sí. A 15,000 pesos el metro, muy económico. Básica, ¿no? básica. Estamos hablando de un costo directo de 7,5 millones. Más y o un menos. terreno de 600 metros cuadrados, que en costo actualmente las privadas están entre 4,000 y 6,000 pesos el metro. Estás hablando de 3 millones de pesos más. 10,5 millones de costo directo. Entonces, es correcto. Más la utilidad, que se maneja una utilidad entre un 20 y un 30%, pues estamos hablando de un 14 millones de pesos. Es correcto. Es lo que te cuesta una casa. Entonces, cuando vas a la zona country, vas a la zona de Temozón, a la zona del City Center, a la zona de Copó, que ese es el triángulo donde están las casas de mayor lujo en Mérida, pues es lógico que escuchas casas, vendo casa de 15 millones, está carísima. Pues es lo que cuesta, ¿no? Es lo que vale. Es lo que vale. Obviamente vale. Te puedes topar con casas de 5, 6 o 7 millones, que no están mal, pero esas casas no son las casas de alta gama que estamos comentando, pues en algo tiene que tener menos construcción, menos terreno, a lo mejor un contratista que cobre menos porque no tiene la supervisión que tiene un despacho como el tuyo. Y no está mal, simplemente es otro tipo de inmueble. Exactamente, es qué quieres. O sea, ¿qué es lo que quieres? Y bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque creo que todos queremos lo mejor, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que puedes? ¿Cuál es tu presupuesto, pues? ¿Cuál es tu presupuesto? Exactamente. Porque ¿no? puedes aspirar a muy buena casa, hecho con muy buen despacho, pero pues tienes que bajar también a los metros, sí, ¿no? Y tienes que tener, el cliente que construye su casa alta gama, nosotros hacemos un presupuesto a detalle de acuerdo al proyecto ejecutivo. Para que tú tengas una idea, Gerardo, un presupuesto a detalle de una casa más o menos de 500 metros cuadrados con proyecto ejecutivo. Por proyecto ejecutivo quiere decir que tenemos todas las soluciones de ingeniería, tanto estructurales, hidráulicas, eléctricas, voz y datos. ¿Qué le puedes meter a la casa? Domótica. No sé, Sí, exactamente. Paneles. Automatización, paneles. Nos toma un promedio de una casa de 500 metros cuadrados hacer un presupuesto aproximadamente unas 6 a 8 semanas. Solo el poderte decir ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar tu casa exactamente, no? Es muy importante establecer una relación de confianza con tu cliente, porque yo, para sacar un presupuesto, darte el precio de una casa, yo tengo que hacer una inversión muy fuerte, ¿sí? Para poder obtenerte cuánto va a costar. Y tú ya si me dices cuánto vale, cotízame un iPhone, tú te volteas en la tienda de iPhones, agarran una lista de precios de algo que ya está preestablecido, te dicen vale tanto. Nosotros hacemos trajes a la medida. Sí, es algo artesanal. Esto es artesanal. Entonces, cuando me dicen, ¿cuánto vale por metro cuadrado la casa que tú haces? ¿A qué te refieres? Depende. Y luego te topas con talleres de arquitectura, que no me dejarás mentir, que te dan 6 planos. Y con 8 planos quieres que hagan un presupuesto cuando... No es posible. No es posible. No es posible, no es posible, porque ya anteriormente hacías una casa. ¿Sabes dónde se ve claramente? Si estás navegando por la costa y te empiezas a fijar de las casas, vas a ver la casa de solución moderna y la casa antigua, ¿no? Aunque sean del mismo tamaño, aunque sea una antigua de lujo. En la antefachada lo ves. En la fachada vas a ver el porche con todas las vigas visibles, ¿ok? Todas las columnas, ¿sí? Y cuando ves la casa moderna, totalmente limpia la fachada, nada de... Pero todo eso no son recetas que sacas así de ¿cómo se llama? De la nada. Es de que sí la sé hacer, la sé armar, pero necesitas un despacho de ingeniería estructural, ¿ok? Que con los software les ha permitido ocultar todas esas estructuras que antes eran visibles, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no cualquiera no le puedes meter cualquier fierro allá, no le puedes meter cualquier concreto allá. Y más en el mar. Frente al mar. Ahí peor todavía, ¿no? Porque tienes que hacer los pilotes, ¿no? Dependiendo de la solución de la cimentación. Sí, ya es estructurista. Tiene que ser estructurista, definitivamente, ¿sí? O sea, no es lo mismo construir en la playa que construir en Mérida, ¿no? Y más, por ejemplo, el ejemplo que diste de la casa en Cancún. Tenía 4 niveles. Oye, ¿cómo no vas a meter un estructurista? Si ya en 2 niveles tienes que meterlo. Y aparte allá sí tienes un suelo... diferente. Porque es una isla Cancún. O sea, a final de cuentas es una isla. No era en la tierra, ¿no?
Claro. Entonces ahí sí fueron, ya no lo recuerdo, pero una cantidad, una locura en pilotes. Qué cosa. La verdad que sí está muy, 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 muy diferente y cada casa es un concepto diferente. Es un traje a la medida. Es un traje a la medida. No le voy a llamar un problema diferente porque al final del día, me lo dijo una vez una persona, el comprar una casa o realizar una casa debe ser una alegría, no debe ser una preocupación. Bueno, nosotros tenemos una filosofía. Atender a un cliente tiene que ser, iniciamos sonriendo y tenemos que terminar como grandes amigos. Porque yo quiero ir a visitar tu casa después. Claro. Y quiero que me abras las puertas. Claro. ¿Sí? Y que sea un gusto estar allá, ¿no? Claro. ¿Sí? Por supuesto. Entonces tiene que ser un proceso totalmente de alegría, no de disgusto, ¿no? ¿Sí? Y no pude terminar esta idea, ¿no? Entonces, cuando hacemos un presupuesto que te digo que nos toma más o menos 6 a 8 semanas, tratamos de dar el presupuesto lo más completo posible. Pero es imposible que no se nos vaya algo. Tu cliente tiene que confiar en ti y que tiene que estar... No es que me entregue su cartera, pero hay situaciones extraordinarias que no hay manera de que uno las visualice. Para que uno pueda darle el presupuesto más adecuado, tiene que estar el cliente confiando en que, porque si no, tengo que protegerme muchísimo para cualquier error que pueda suceder. Entonces no va a ser la opción más amigable con la cartera de mi cliente. De eso se trata. Claro. Porque es una relación de largo tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque en la casa de menos construcción que estamos presupuestando de alta gama, que son 500 metros de construcción, no estoy hablando de la casa de 2,200 metros que hiciste. En una de 500 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo te lleva, Charlie? Una casa de 500 metros cuadrados, residencial, con buenos acabados, debe ser un promedio de 12 meses de ejecución. Aproximadamente. Fíjate. Dependiendo de los acabados, se puede alargar un poco más. Sí, por eso digo, ¿a qué voy? Existen constructoras que hacen casas a 6 o 8 meses, que no está mal. Pero este tipo de casa lleva mucho detalle. Sí, más o menos la mitad del tiempo debe de ser techar la casa. Digo, no es algo que se comporte a la perfección. A la perfección, pero el estimado más o menos, en 4 o 5 meses ya tienes todos los colados de la obra negra. Y la otra parte del tiempo ya es vestir la casa, ¿no? Claro, que ese es donde lleva tiempo. Pues, comúnmente estas casas ya llevan un diseñador de interiores. Eso es otra cosa muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Cada vez más es más común que este tipo de casas tengan diseño de interiores. Para que sea más amigable a la cartera del cliente, mientras más información tengamos de origen, va a ser menos costosa la casa. ¿Qué sucede normalmente? Construimos la casa con el diseño arquitectónico y al final contrata al diseñador de interiores. El diseñador de interiores llega y te dice, necesito un contacto acá, una salida acá, una lámpara acá, una en el piso acá, otra. Entonces se vuelve a romper toda la casa. ¿Qué implica esto, no? Obviamente todo se puede hacer, pero nuestro criterio es, nosotros tratamos de tejer en la medida de lo posible todas las instalaciones para hacer la menor cantidad de ranuras. Esto que tengas la menor cantidad de grietas. Claro, existen técnicas para poder ranurar, existen mallas, existen una serie de productos epóxicos para que no aparezca ese agrietamiento. Pero es a ver si no nos aparece, ¿no? Exacto. O sea, que si lleva una buena planificación no tendría por qué suceder. No tendría por qué suceder. Entonces, en la medida de lo posible, si se prevé el diseño de interiores al mismo tiempo de salir con el proyecto ejecutivo de los arquitectos, sería lo ideal. Exacto. Porque entonces ya construimos en base a lo que va a terminar siendo, ¿no? Sí, porque luego existe algo que se llama el desgaste emocional del cliente. Y los trabajadores también. Sí. O sea, tú tienes tu muro precioso, terminado, y llegan y te dicen, ponme un contacto aquí. Listo. O sea, no importa que te lo cobre y me lo pagues. Exacto. Sino que dile al trabajador que se fajó el lomo para dejar ese muro perfecto, rómpelo. Exacto. Sí, es un tema. Debes de ver su cara cuando se los dices, ¿no? Que eso no lo ve la gente. Ah, no, claro que no. O sea, la cara de que, ¿qué? O sea... Sí, es mi obra de arte, ¿no? Es mi obra de arte, exactamente. Qué cosa.
De verdad, que sí es un tema que pudiéramos sacar un chorro de cosas, pero quisiera aterrizar que ¿cuáles son las expectativas que tenemos, Charlie, en ese 2023 para este tipo de vivienda? ¿Crees que va a subir muchísimo, que va a bajar? Pues mira, lo que he estado observando mi termómetro es la cantidad de presupuestos que nos llegan, ¿no? Exacto. Cada vez te contratan más, me imagino, ¿no? Pues nos están llamando. O sea, nos están llamando, gracias a Dios. Están viniendo proyectos, están surgiendo nuevos proyectos que pensábamos que se iba a frenar en algún momento. No te sé decir porque yo no soy un analista, yo solamente ejecuto, ¿no? Claro. Pero pues sí se está siguiendo construyendo. Y curiosamente, muchos de mis clientes utilizan crédito, fíjate. Uh-huh. Y nosotros ya tenemos todo un know-how para trabajar con la figura de los créditos. Claro. Crédito de construcción. Crédito de construcción en terreno propio, ¿no? Claro. Y fíjate que las tasas siguen siendo atractivas. Súper atractiva. Siguen siendo atractivas, inclusive más bajas que la tasa interbancaria que en este momento, ¿no? O sea, tengo un cliente que acaba de cerrar su crédito con una tasa del 9.5. Sí, está buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. O sea, la verdad es que siguen siendo todavía accesibles. Y vamos con el mismo ejemplo, si te parece, Charlie. En lo que viene siendo la casa de 500 metros de construcción que te cuesta 7 millones y medio. Si el terreno ya es tuyo y le das al banco tu terreno en 3 millones de pesos, quiere decir que ya le estás dando que la casa que te va a costar costo, no que le vayas y le compres al constructor en 10 millones y medio en total, pues tú ya adelantaste 3. Y esos 7 millones y medio, tú das 1,5 millones de enganche y esos 6 millones que te va a prestar el banco vas a pagar 50, 60 mil pesos mensuales. Aproximadamente. ¿Qué es lo que te cuesta una renta de este tipo de casas de alta gama? Aproximadamente. Pero a mi gusto. Exactamente. Y con un perfecto diseñador de arquitectura, de un buen ingeniero. Y plusvalía. O sea, la plusvalía es algo que hay que tomar en cuenta porque siguen subiendo los precios en Mérida. Tú sabes que si tú le pones una casa, la casa se empieza a depreciar desde el momento que la construyes, ¿no? Porque pues es un bien que se desgasta. Y pasa de moda el diseño y muchos factores, ¿no? Pero el terreno, o sea, hoy por hoy sigue siendo una inversión excelente, ¿no? El terreno residencial, ¿no? Sí, porque esa casa solo lo único que hace es subir de valor. Subir de valor. Yo estoy impactado cómo están subiendo las cosas y digo, ¿hasta cuándo? Pero yo no le veo en mi cuestión analítica, que a mí sí me toca hacer análisis financieros en la empresa, de aquí a los próximos 10 años que se vaya a estar depreciando las cosas. Te lo garantizo. Definitivamente que no. Y si seguimos con la tendencia, pues Mérida sigue siendo un tema de alta deseabilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos clientes, fíjate que mucho cliente que está buscando Mérida para su retiro. O sea, no su retiro de ¿cómo se llama? Ya son unos ancianos, ¿no? Sí, o sea, claro. Gente que ya planificó su casa de aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar, exactamente. O sea, gente que viene de 35, 45 años que sabe que va a venir a vivir cuando tenga 45, 50. Exactamente, sí. Y me voy a quedar hasta que cumpla 80 y acá me van a sacar. Así es. Es muy, 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 muy común. A nosotros nos toca porque mucha gente nos compra este tipo de terrenos para poder realizar estas obras que tú me comentas, ¿no? Casa para retiro cerca de la playa o estar en Mérida. Porque la mancha urbana está creciendo al poniente, oriente y norte de la ciudad. Ya tenemos varias ciudades dentro de la ciudad. Es correcto. Y pues yo creo que el plan de desarrollo urbano va bastante bien, ¿no? El PDU. ¿Sí? O sea, pues en cuestión de vialidades, porque pues estamos recibiendo en cuestión de 10 años crecimos de 1.5 a 2.5 millones, o sea, en el estado de Yucatán. Es una locura lo que ya la gente que se está viniendo a vivir. Y pues bueno, hay que estar preparados para todo esto, ¿no? Pues Builder está preparado para hacerle su casa. Perfecto, Charlie. Pues muchísimas gracias por estar acá una vez más y te invitamos la próxima vez a seguir viniendo porque seas asiduo en este programa, Charlie. Es un gusto porque planeamos un guión y después terminamos hablando de lo que se nos ocurre. El chisme, lo de siempre. Pues muchas gracias a todo lo que viene siendo la audiencia. Les invitamos a seguirnos como Break Inmobiliario en Spotify. Lo puede escuchar en su cochecito.
Nada más tiene que aplicar y darle clic a la campana de YouTube para ver lo que es el capítulo y este episodio, que es de muy buena información. Muchas gracias. Muchas gracias.